Recibimos, como fue anunciado, a Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, a quien le agradecemos su presencia, además en un día tan particular. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias. Corresponde el saludo en el día de su cumpleaños. Muchas gracias por la invitación. Haberse levantado tan temprano para venir con nosotros. Yo decía en la venta de la entrevista, en las últimas horas, de darse un día removedor de alguna manera para la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Porque se está trabajando en la formación de niños y de jóvenes, pero a su vez también porque es un homenaje a Álvaro Lamé. Comentémosle a la gente de qué se trató. Bueno, en realidad un programa que empezamos a trabajar en conjunto con Plan Ceibal y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llamó Jóvenes a Programar, que algo comentamos cuando me entrevistabas por allá por febrero. Fue un programa que se inscribieron 12.000 jóvenes en todo el país y finalmente terminaron haciendo los cursos unos 1.100, distribuidos en 50 centros. Y ya desde el comienzo con Miguel Brechner habíamos decidido ponerle el nombre de Álvaro Lamé al programa en honor a él, porque él fue uno de los promotores. O sea, empezó a conversar así y en un mes se armó el programa, se lanzó, y a Álvaro lo trataban de loco porque le decía a la gente, no, pero no va a haber jóvenes que se interesen por estudiar tecnología. Y bueno, por suerte los jóvenes demostraron que sí están interesados. Es un proyecto que está culminando el primer año, ha sido bastante exitoso. 50 centros distribuidos en todo el país, en ciudades como Salto, Paysandú, o sea, hay en distintos lugares del país formándose muchachos. ¿Se empieza a ver esto de la generación Ceibal? En la influencia de los primeros niños ya egresados, que ya empiezan no a terminar sus estudios, pero sí que empiezan a tomar su etapa de decisión de la carrera que van a seguir y de la vocación, y que ya tienen una formación en cuanto a la computación y que la Ceibalita los acompañó desde hace muchos años. En realidad no te podría decir con certeza. Lo que sí no hay duda es que el Ceibal ha colaborado muchísimo en esa línea. Te diría que más que con la Ceibalita, con los centros Ceibal. Los centros Ceibal, donde se estudia la robótica, que son especializados, no sé, en todas las escuelas o liceos. El tema de la robótica, el tema de los instrumentos que tienen para analizar el Internet de las cosas o todo lo que es la parte de impresoras 3D, eso sí ha movilizado muchísimo y muchos de esos jóvenes son algunos de los que están haciendo los cursos de jóvenes a programar. Por ejemplo, el muchacho que ganó el concurso aquel de Google famoso que era el Plan Ceibal, bueno, él participa de Jóvenes a Programar y de hecho fue uno de los muchachos que estuvo participando en la hackathon que se hizo en el BPS junto con la Cámara, ¿no? Claro, entonces, ya vamos a hablar de la hackathon esa. A lo que iba mi pregunta es si culturalmente empezamos a tener un cambio. Esto de que las tecnologías de la información, pero en particular la formación en tecnología empieza a ser una alternativa más considerada, más vocacional para los jóvenes del Uruguay. Sí, en un escenario que a ustedes les costaba conseguir, ya no egresados, gente que se interesara en hacer carreras vinculadas a la tecnología y la información. Tal cual, eso es real y lo hemos visto en muchos lados, principalmente en la UTU. La UTU tiene es parte de la carrera curricular de secundaria, de la parte secundaria de la UTU, no es terciario, y terminan muchos jóvenes terminando los 18 años siendo programadores en algunos casos con varios lenguajes. Lo que ha pasado es que algunos de esos jóvenes han decidido, digamos, especializarse más todavía en jóvenes a programar, y después eso ya lo estamos viendo con varias empresas de la industria para que se incorporen a trabajar en actividades más sencillas, pero que no dejen de estudiar. Lo que sí no hay duda, como tú dices, es que ha habido un cambio y hay mucho más gente interesada en esta actividad. También todos estamos haciendo una actividad muy fuerte de sensibilización porque creemos que es una industria, es de las industrias del futuro, ¿no? O sea, todo lo estamos cambiando. Lo que sí pasa con la generación Ceibal, que es importante, es que cuando nosotros comentamos de tecnología de la información, no solo queremos que los jóvenes estudien nuestras propias carreras, las que están más directamente relacionadas a la parte técnica, sino que también lo que queremos es que más contadores, más médicos, más otras profesiones vean que la tecnología es importante y por tanto también tienen que estudiarla como parte del soporte. Es verdad que bajo el paraguas de la tecnología y en particular de la tecnología de la información, hasta es difícil ponerse a enumerar la cantidad de especializaciones, de carreras
que uno puede englobar dentro de lo que es una empresa que se dedica a la exportación de este tipo de tecnología de la información, de software, de la creación de programas. Son muchas áreas diversas, administración de empresas, bueno, todo lo que es el comercio internacional. Es mucho más abarcativo de lo que quizás uno en un primer momento imagina. Tal cual. A ver, cuando la Cámara nace se llama Cámara Uruguaya de Software. El software es como más tangible, es algo parecido a Word, a Excel. En el Uruguay tenemos Genexus, tenemos productos como 3, o sea, hay varios que son productos de software o productos más tipo soluciones cerradas, como pueden ser las bancarias o las de que trabajan toda la parte de CRM, o sea, distintas soluciones específicas. Eso es software. Después a eso se le agrega tecnologías de la información, que es el trabajo cuando ya empiezo a trabajar con el procesamiento de los datos. Algo, o sea, en las tecnologías de la información están las empresas como Google, Facebook, bueno, en el Uruguay también hay. Y en el medio de esas dos cosas hay un variado espectro de empresas que trabajan en distintos tipos de soluciones, hasta la inteligencia artificial. ¿Sigue siendo un mercado laboral en el cual es muy difícil quedarse sin trabajo? Sí, a ver, nosotros usamos un término que capaz que es hasta incorrecto, que es tenemos desempleo negativo. Y eso ya lo he vivido en mi propia empresa, pero lo hemos vivido con varias empresas. Es decir, hay empresas del sector que no pueden tomar proyectos porque no tienen la gente para llevarlo adelante. O sea que realmente si tuviéramos más personas trabajando en la industria, seguro vamos a tener más proyectos y por lo tanto más trabajo y más empleo y más divisas para el país. O sea, eso es seguro porque efectivamente no tenemos. Cuando estuvimos en Estados Unidos nos presentaba unas cifras últimas de Latinoamérica y Latinoamérica tiene una escasez de 500.000 empleados para el sector de tecnologías. Yo lo que le digo a los jóvenes cuando me preguntan, pero si todos estudiáramos tecnología, ¿tendríamos trabajo? Lo que contesto yo es, si en el Uruguay somos malos empresarios y no te podemos dar trabajo, lo que es seguro es que vas a tener trabajo en cualquier parte del mundo. Y a veces sin moverte a Uruguay. Claro, no es necesario pensar en... No, hay muchísima gente en Uruguay que trabaja en forma individual para muchos países. O sea, hace poco me encontré en Punta del Este con una pareja que trabajaba para Holanda. Después me encontré con otro que trabajaba solo para Suecia. Y para Estados Unidos hay una cantidad importante de profesionales que trabajan para Estados Unidos. Sí, es particular porque, claro, uno piensa muchas veces, por ejemplo, en el alto desempleo que hay a nivel de género, con las diferencias entre hombres y mujeres, Montevideo interior, como en algunos lugares cuesta más conseguir un empleo tradicional. Y pensar en esto en un mediano plazo, o sea, porque lleva un periodo de formación, obviamente, pero cómo en ese sector, en particular las tecnologías de la información, no existen esas divisiones y esas mayores dificultades para las mujeres, esas mayores dificultades incluso para las personas que ya son un poco mayores. Es decir, es un tema de formación y de encontrar una alternativa para también romper con los problemas que presenta el mercado laboral interno. No hay duda, a ver, para nosotros cualquier persona que comienza a capacitarse para trabajar en el sector es una inversión gigantesca, o sea, la va a recuperar ampliamente, o sea, destinarle 2 años a estudiar para tener algo de base le va a implicarle tener un excelente trabajo. Si no es en la industria, va a ser en empresas que necesitan del uso de las tecnologías de la información, pero seguro va a encontrar empleo. Y lo otro que tú decías del tema de las mujeres, para nosotros el tema de las mujeres, nosotros necesitamos muchísimas más damas que decidan incorporarse al sector de tecnologías. Las carreras terciarias y universitarias que digamos, enseñan sobre tecnologías de la información, el ratio es muy malo, o sea, tenemos 80% hombres, 20% mujeres. ¿Y por qué es eso? Lo hemos venido trabajando, a veces se malinterpreta el sector como que es un sector exigente en el horario laboral, entonces a veces las damas toman otra opción, pero por suerte después cuando vamos al dato de las mujeres empleadas se mejora, pero porque en realidad también tenemos empleado en el sector muchísimas profesiones como pueden ser contadores, economistas, donde hay muchísima cantidad de damas. Pero entonces, por ejemplo, no sé, programador, diseñador web y eso, no hay tantas mujeres. Todos, exactamente, todos tendrían, ahí hay una oportunidad. En el tema del diseño, justamente Suecia empezó a revertir la cifra y empezó a convencer a más damas de que participen del sector de tecnologías a partir de trabajar en el diseño. Pero nosotros, por suerte, tenemos algunas señales interesantes. Tú comentabas el tema del alcance nacional.
Donde haya fibra, que por suerte Uruguay, gracias a Antel, tenemos fibra óptica en casi todas las ciudades del país. Bueno, donde haya fibra, cualquier persona puede trabajar para cualquier parte del mundo. Y tenemos casos de socios que han abierto oficinas en Guichón, han abierto oficinas en Paysandú, Colonia, Maldonado, Durazno, y dan empleo genuino en distintas ciudades de todo el país. Pero además tenemos casos, tenemos por ejemplo, una empresa que tiene una ingeniera que trabaja en Bella Unión, y ella trabaja desde Bella Unión para cualquier parte del mundo. O sea, podemos generar empleo en cualquier parte del país. Claro. Con relación al año 2017, ¿cómo fue el comportamiento del sector? Porque me acuerdo, bueno, lo conversábamos también en febrero, sí, cuando venías, había cierto temor acerca de la era Trump y lo que podía llegar a pasar, del impacto de un Estados Unidos un poquito más cerrado con relación a lo que veníamos viviendo. ¿Cómo fue el 2017? Mira, te cuento, en el 2017 publicamos las cifras del 2016, que no las tenía en la entrevista anterior. El sector creció, por suerte, en el extranjero más de un 10%, o sea, en lo que es exportaciones. O sea, las exportaciones de Uruguay fueron en el orden de los 380 millones de dólares y el mercado interno fue cercano a los 900, o sea, una cifra total de 1.100.000, 1.200.000. Eso, si lo comparamos con otros sectores de actividad económica, la exportación de software, de tecnología de la información, es casi la misma que la del arroz. O sea, el arroz nos saca unos 20-30 millones de dólares de diferencia. Y empleamos hasta a 14.000 personas en el sector. Las empresas de la CUTI directamente emplean a 14.000 personas. Lo que vimos es cuando empezó el año con la administración Trump, había una posibilidad de que se pusiera una ley en el Congreso de los Estados Unidos que iba a bloquear un poco el acceso de las tecnologías de la información. Eso nos preocupó bastante. Trabajamos codo a codo ahí con la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, monitoreando el tema. Al final no salió porque obviamente le pegaba muy fuerte a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una escasez se estima en 100.000 personas año. Tiene el mismo problema que nosotros a otra escala. A otra escala, pero además lo suple no solo con personas, sino subcontratando servicios en otras partes del mundo. No, y ni que hablar con el tema migratorio y todos los problemas que tienen, la contratación de servicios en terreno en Uruguay. Pero por suerte eso no nos pegó. Muchas empresas decidieron abrir oficinas en Estados Unidos, las abrieron. Te diría de que la visión nuestra es que la tendencia va a ser que el 2017 va a ser mejor que el 2016, esperemos que eso se cumpla en las cifras, pero bueno, sí, Estados Unidos para nosotros hoy es el principal mercado de destino de nuestras exportaciones. ¿Y hay margen para crecer? El crecimiento en Estados Unidos es infinito, o sea, primero es el mayor comprador de tecnologías del mundo, compra el 50% de tecnología a nivel mundial. Y hay una necesidad increíble, o sea, uno va a Estados Unidos, va a ciudades como Nueva York y encuentra una demanda de proyectos y servicios muy importantes. Lo que pasó muchísimo entre el 2015 y el 2016, que son las últimas cifras, es que mejoramos la productividad por persona y eso se vio reflejado en dos temas importantes. Uno es que mejoramos nuestro rate hora, o sea, antes vendíamos buena calidad barata, ahora vendemos buena calidad a un buen precio. Entonces, si las empresas logran encontrar ese nicho de mercado en donde se diferencian por calidad-precio y pueden vender sus proyectos a un buen valor, va a crecer aún más las exportaciones. Muchas veces cuando se habla de los tratados de libre comercio, de las negociaciones que hay, ¿no? El Mercosur, Unión Europea, el tema con China, a mí me parece un buen ejercicio tratar de bajarlo a las realidades por sector, ¿no? O sea, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de la generación de oportunidades laborales, de poder desembarcar en algunos mercados. Es verdad que siempre pensamos en términos de carne, de productos del sector agropecuario, pero también en cuanto a la exportación de servicios, los acuerdos comerciales y los vínculos que se pueden hacer juegan un rol importante. ¿Hay alguno especialmente que ustedes entiendan que, más allá de lo filosófico de decir, bueno, estamos abiertos a que cuanto más destinos tengamos para colocar nuestros productos, mejor? Pero ¿hay algún acuerdo especial que le genere a usted, o a ustedes en la CUTI les genere expectativa? En realidad, el mayor mercado es Estados Unidos, que ya te digo, compra el 50% de la tecnología, no tenemos restricción. O sea, nosotros facturamos 100 y recibimos 100. En el mundo de los servicios hay una palabrita que complica el negocio que se llama retenciones.
Entonces hay muchos países que aplican una retención. ¿Qué significa esto? Imaginemos que hay mucho negocio, muchas empresas tenemos muchos negocios en Latinoamérica y casi todos los países nos aplican entre un 20 a un 30% de retención. ¿Eso qué significa? Es que somos entre un 20 y un 30% más caro que aquel que no tenga acuerdos comerciales con ese país. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a Centroamérica, España tiene acuerdos de doble tributación y de no retenciones y acuerdos comerciales con todos los países de Latinoamérica. Entonces los españoles son entre un 20 y un 30% más baratos que nosotros. Entonces la diferenciación tiene que ser muchísimo más importante. Entonces, el arancel es la retención. Lo que vendría a ser para el bien el arancel, para nosotros es la retención. Entonces ahí hay un problema importante. Y el otro problema que hay, que nosotros se tiene que resolver en los tratados los tratados bilaterales o multilaterales entre los países, es la movilidad. Es decir, la mayoría de nuestros servicios que se hacen en Estados Unidos se hacen desde Uruguay. O sea, nosotros no podemos enviar a trabajar a un consultor a los Estados Unidos y que se quede 6 meses, porque ahí hay que tener un sistema de visados que hoy no es posible. Todas esas cosas de comercio de servicios era lo que se avanzar, por ejemplo, en el tema migratorio, ya sé que es muy difícil en esta coyuntura con los Estados Unidos, pero eso sería una buena cosa. Sí, a ver, digo, era todo lo que se quería hacer en el famoso TISA, es lo que aplica a servicios. Hay mucho de lo que se trataba en el TISA era muy favorable al sector servicios. Venía a complementar muy bien el TIFA. El TISA. El TIFA es el acuerdo de comercio que tenemos con los Estados Unidos, que bueno, ahí beneficia bastante a distintos sectores de actividad económica. El TISA exactamente profundizaba en ese tipo de relación, pero era con más países, no era solamente Estados Unidos, ¿no? Claro. Bien, de las últimas ya le planteo, hablamos al pasar sobre el tema de la hackathon en el Banco de Previsión Social, que quizás... imagino a mucha gente que esté del otro lado, el término hackathon no le significa nada, en realidad pensará en una actividad lúdica, recreativa. Contémosle brevemente a la gente de qué se trata, lo que se hizo en el Banco de Previsión Social y si existe la posibilidad de extenderlo a otras dependencias estatales. Mira, nosotros empezamos con la hackathon, que es la unión de dos palabras, hacker y maratón. Hacker, lo que pasa es que la gente lo tiene asociado a aquel que viola el sistema informático. En realidad, hacker es una palabra que se usa para cuando quiero resolver un problema en forma muy rápida. Entonces, la unión de hacker con maratón es ese concepto hackathon, que es una actividad que se realiza en 24 a 36 horas, donde las personas están 24 y 36 horas trabajando. Nosotros empezamos con la hackathon en la Cámara, en la CUTI, con la hackathon de Agro del año pasado. Y cuando terminamos la hackathon, la gente del BPS, que nos vio bastante por los medios, dijeron, che, ¿no podríamos hacer esto en el marco de los 50 años del BPS? Fíjense qué interesante que el BPS, una organización que casi todo el mundo la tiene asociada a la gente de adulto mayor, cuando en realidad en el BPS estamos todos desde antes de nacer hasta que después que nos morimos, o sea, en todos los circuitos estamos nosotros. Y bueno, se empezó a trabajar el año pasado en esa actividad, que básicamente lo que tiene es que uno pueda hacer un conjunto de desafíos y poder trabajarlos en esas 36 horas para proponer ideas y soluciones nuevas a problemáticas existentes. El BPS trabajó, puso 5 iniciativas, 5 líneas de acción, dentro de las que estaba ayuda al adulto mayor, transparencia, combatir la evasión, mejorar la atención a los ciudadanos, o sea, todo ese tipo de actividades. Y lo que tuvo de muy buena esta hackathon es que se hizo antes una pre-hackathon. En la pre-hackathon se inscribieron 200 personas. Esas 200 personas tuvieron un conjunto el BPS contó qué era cada una de esas iniciativas y en qué lo afectaba. Después ahí se definieron 25 grupos de 4 personas, dentro de los cuales hubo 6 grupos de jóvenes a programar, bastante interesante. Y lo que sucedió fue lo que habíamos pronosticado. El gran valor que tiene para el BPS, y están todas publicadas las ideas que plantearon los equipos en el sitio de hackathon.bps.u.i, y lo que fue interesante es que las ideas que fueron surgiendo, el BPS le interesaron todas, y de cada una de ellas pudo entender cosas interesantes que le podían mejorar la atención. El BPS es uno de los que más invierte en tecnología y realmente es uno de los que está más avanzados en tecnología de la información de los organismos del Estado. Pero aún así entendía que podía buscar ideas fuera
o sea, como se le dice comúnmente, salir afuera de la caja. Entonces fue a buscar a esos jóvenes, a esas personas, pero tuvimos gente de 16 años y de 67 en ese fin de semana. Y realmente las ideas fueron bastante sofisticadas. Yo cuando hice el cierre, en conjunto con el presidente del BPS, una de las cosas que decía es, hacía una semana había estado en Estados Unidos, en donde nos habían estado hablando de blockchain, big data, inteligencia artificial, y los 3 temas fueron los más, e Internet of Things, y todos esos 4 temas fueron los que estuvieron en la hackathon del BPS trabajándose. Bueno, ojalá que se pueda extender a alguna otra dependencia, porque esto ya surgieron varias. De promover las actividades, y aparte es un rédito también para la gente que vende esas ideas a los organismos. Leonardo Loureiro, como siempre, un placer, le agradecemos su presencia. Gracias. Seguramente antes de fin de año no nos veamos, así que... No, por favor, no, esperamos verte en la fiesta de fin de año de la Cámara. Bueno, sí, la invitación seguramente nos daremos una vuelta por ahí. La pausa y seguimos con muchas más noticias.